Nuestro invitado de hoy viene a contarnos anécdotas, detalles y muchas más cosas sobre los lugares donde terminamos nuestro camino en la vida. Y unos de ellos, de estas culturas, las llaman cementerios, otras les llaman camposantos. Todo depende del país donde se encuentre y de la cultura que tenga. El invitado de quien os estoy hablando es colaborador habitual en diversos medios de comunicación a nivel nacional sobre temas de historia, misterio, divulgación en general. Ha publicado también 9 novelas, ha sido galardonado con el premio Más Media del Colegio de Detectives Privados de Cataluña en 2015 por su novela Distancias Cortas. En 2016 también fue premiado con su libro Los vampiros de papel a través del premio de Incógnitas Oblicuas. Y no, la verdad, no voy a seguir vanagloriándole porque, aunque se lo merece, creo que tendréis ganas, al igual que un servidor, de poder escucharle y hablarle, que nos cuente todo lo que nos va a hablar sobre los cementerios. Su nombre es Fernando Gómez y su libro La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, de la editorial Luciérnagas. Muy bien, muy buenas, Fernando, y bienvenido a Misterioso Universo La Red. Muy buenas, Víctor, y agradecido porque me hayas invitado a tu programa y puedas estar charlando con tus seguidores. Nada, Fernando, yo te estoy más agradecido también porque has aceptado la invitación de este humilde programa. Y bueno, y como es cotidiano en las entrevistas que os hago, mi pregunta es, ¿por qué un libro entero dedicado solo a los cementerios? ¿Qué es lo que te llamó la atención para dedicarle este tiempo a este libro? Más que nada es cómo ocurrió. Nació de casualidad, ¿eh? No es una cosa que tuviera premeditada. Llegó mi buen amigo Alfonso Trinidad, que estaba en Radio Marca, él, haciendo un programa que se llama Nit de Misteris. Entonces me dijo, ostras, colabora conmigo con algún tema, tú que conoces muchas cosas y curiosidades de esas que siempre se hablan en los bares y quedas bien en las comidas, búscate algún tema y hacemos una serie de capitulitos que meteremos cada 15 días. Entonces yo no sabía qué hacer y no sé por qué. Estaba leyendo y vi un cementerio que era el de Père Lachaise, el Père Lachaise en París. Había leído un artículo que había salido en el periódico y digo, pues está muy bien esto para hacer un primer capítulo de cementerios, pero habrá suficientes. Entonces empecé a indagar un poquito más en los ya cementerios que conocía y vi que salían muchos y empecé allí. Hice 12 programas y entonces, por curiosidad, cuando íbamos por el 8 o el 9, me dijo, bueno, con esto hasta igual podemos llegar a 80. Digo, hombre, sí, como Julio Verne, digo, no creo que haya 80 que tengan cosas, curiosidades. Dice, posiblemente sí. Entonces, seguimos hablando, hice los 12 programas y justo estaba haciendo el 12 cuando la editorial Luciérnaga, pues me comentó, oye, este tema nos puede interesar, podíamos hacer un libro sobre esto, tocas unos cuantos. Entonces me ocurrió, había hecho una relación y me salían 50 y tantos o 60. Dije, bueno, pues voy a hacer llegar a los 80 para hacer una especie de homenaje a Julio Verne, porque siempre, tal como decía Italo Calvino, un libro se vende por la portada y por el título. Después otra cosa es lo que te encuentres dentro. Y entonces un libro que se llama La Vuelta al Mundo en 80 cementerios lo encontré muy atractivo, ese título, y entonces cogí y con los que había visto, los cementerios que había visto y con los que conocía contados por otras personas, pues entonces redacté este libro que salió y entonces, pues a partir de entonces hay que reconocer que ha sido el niño más vendido de todos los que hasta el momento llevo. Hombre, sin lugar a dudas, de todos modos con el título tan sugerente que tiene, pues ya solamente con eso llama la atención y la portada también está muy currada. La portada está muy orgulloso el que ha hecho la portada porque incluso vino a una presentación, la presentación del libro de Miriam del Río, iba a venir el que hizo la portada, simplemente para conocerme porque es la portada que está más orgullosa que ha hecho en su vida. Y la tienen, cuando vas al edificio Planeta Barcelona, en la selección de portadas que gustan más entre todos los empleados, una de ellas es La Vuelta al Mundo en 80 cementerios. Qué bueno, tiene allí como un póster, sí, como un logro. Qué bueno. Sí, ellos tienen un mueble de metacrilato, entonces ahí van poniendo los libros que tienen las mejores portadas dependiendo de lo que piensa la gente del edificio. Qué bien. Oye, 80 cementerios. Nos hablas de o sea, nada más y nada menos que 80 cementerios. ¿Los has podido visitar todos de los que hablas en el libro? No. Ya he comentado hace un momentito, ya lo he dejado un poco caer para que la gente no piense que he estado en todos. Lo que sí es cierto es que de todos los cementerios que salen,
ha habido alguna persona de mi entera confianza que me ha contado algunas particularidades de ellos. A partir de esa particularidad he ido yo investigando, he ido localizando libros antiguos, he ido localizando novelas en los cuales salen y a partir de entonces lo hago. Andaremos por el 60, 40 de los vistos, un 60%. Y no, y ya te digo, no he visitado todos, sería una ridiculez. Podía decirlo, yo sé que puedo comentar, sí, he estado en todos, podía mentir, como hay algunos periodistas que comentan, que hacen algunas cosas como si hubieran estado y no han estado. Yo no, yo he estado en muchos, pero no en todos. Pero te aseguro que en todos estos ha habido alguien de mi entera confianza que me ha contado esas anécdotas, esa situación de un banco donde está, de cómo qué ves desde ese banco y las sensaciones de él, de esa persona que ha ido, las he vampirizado para sacarlas en el libro. Hombre, necesitarías, yo creo que mucho tiempo, muchísimo diría yo, para poder visitar todos y analizarlos. Sí, claro. Lógicamente necesitarías mucho tiempo porque con una sola visita en cada cementerio no se puede. Hay cementerios de un atractivo tan grande que tienes que ir 2 o 3 veces. Yo, por cercanía, puedo decir el de Montjuic aquí en Barcelona, que no puedes ir una vez solo. Vosotros en Madrid, el de la Almudena, no se puede ir una vez solo. Una vez solo no se puede ir al de la Almudena, con lo extenso que es, con lo grande, con las curiosidades que te vas a encontrar siempre en esas lápidas, esas frases que tan originales que tienen muchos de ellos, que son auténtica poesía. Yo siempre uno de los lugares de la Almudena que me gusta ir es a la tumba de Pérez Galdós, allí que parece, y lo digo en el libro, una corrala de esas que sacaban sus libros en su Nazarín o en su Fortunata y Jacinta, en las cuales pues ves ahí una sucesión de nombres enterrados con Pérez Galdós y casi el menos importante por tamaño escrito es el de él. Entonces pues es eso. El otro día lo comentaba ya hace bastante tiempo, los cementerios son el reflejo de la ciudad en que se encuentra el cementerio enterrado. Si cuando vas, por ejemplo, a Génova, en Génova, para mí es el cementerio más bonito que existe, que es el de Staglieno. Génova es una ciudad a la que vas y dices, bueno, ¿y qué veo en Génova? Sí, el Mediterráneo o el Golfo, veo un gran acueducto, veo una plaza y no sabes qué más ver. Y entonces alguien te dice, bueno, acércate al cementerio, que igual te gusta. Y vas al cementerio de Staglieno en Génova y te quedas sorprendido y dices, bueno, merece la pena haber venido hasta Génova para visitarlo. Y de paso, pues acercarte a la estatua de la Castañera, la famosa Castañera de Génova, sí. y verla y decirle y darle las gracias de que hubiera ahorrado durante su vida el dinero para que le construyeran esa estatua. Sí, esa no la he podido visitar todavía. Es una parte que me queda de poder ver. Bueno, dime. Italia es el país, yo creo que con el número de cementerios más bonitos que existen. Bonitos o curiosos, porque te puedes ir a puedes irte a la Católico de Roma, puedes estar en el Monumental de Milán, puedes irte a las catacumbas, a Palermo. Hay muchísimos cementerios en Italia y todos ellos, o muchos de ellos, bonitos, que son preciosos. E incluso una anécdota pasa, hay un camposanto que no se suele ir habitualmente, que es el cementerio de Pisa. El cementerio de Pisa es el que da nombre a la palabra camposanto, porque en ese cementerio, durante las cruzadas, un obispo de Pisa mandó recogió tierra santa en Jerusalén y la llevó hasta el cementerio de Pisa. Entonces la derramó allí. Y por eso, al ser tierra santa, le llamaron aquello Camposanto. Y a partir de entonces, de ese Camposanto de Pisa, ya el resto, también los cementerios cristianos adquieren el nombre de Camposanto. Anda, qué curioso. Otro dato que a lo mejor quizás a la audiencia le pueda resultar curioso es ¿por qué se utiliza ese tipo de árbol solamente para cerios? Sí, bueno, aquí el ciprés no es que sea solo de cementerios, desde tiempos de los romanos es de buen augurio, de recibimiento a los huéspedes. En Cataluña todavía hay en muchas masías en las cuales en la entrada existen, flanqueando la puerta, existen 2 cipreses. Y si se cogen para lo que es los cementerios es, primeramente, porque es un árbol perenne, está todo el año con ramas y no flores, pero ramas, y con una particularidad sobre las demás, que es que las raíces
crecen en vertical. Entonces, al crecer en vertical, en ningún momento se levantan y suben las losas. Crecen por debajo de las losas y las levantan. O sea, que al ir verticalmente no existe peligro de lo que has enterrado pueda ser levantado, como ocurre. Si vamos, uno de los mayores atractivos que tiene el del cementerio de Heathgate es esas tumbas medio góticas que dan esa imagen que las ramas, que las raíces están levantando lo que es la lápida, están levantando las losas. Pues en esto no, el ciprés al crecer verticalmente las raíces nunca daña a lo que está enterrado al lado. Oye, una cosilla, últimamente se ha puesto muy de moda el tema de el interés turístico por visitar cementerios y tal. ¿En España tenemos algún cementerio que tenga visitas guiadas? A menos a que se sepa así de golpe, sí. El de Barcelona ya lleva pues 1 año y medio o 2 que bastantes visitas guiadas. Lo que ocurre es que son cementerios muy grandes, en este caso, por ejemplo, el de Barcelona, o el de la Almudena también, justo había yo presentado el libro, y la misma semana que estábamos grabando para Antena 3, para Telediario Antena 3, una pequeña, no cuña, sino un espacio en el que hablaba yo de mi libro, pues a partir de esa semana empezaba también en la Almudena a hacer visitas. Me han comentado que el de San Isidro, en Madrid, también está haciendo visitas. Leí no hace mucho que empezaban también las de Logroño. Entonces, ya son muchos, yo creo que serán ya dentro de poco todos que harán visitas guiadas. Es una costumbre que se da en bastantes sitios. Incluso hay un cementerio en América Latina en el cual el Día de Todos los Santos representan el Don Juan Tenorio. Ah, mira. Entonces, pero en España sí, en España ya empiezan a muchos de ellos. Me parece que Valencia también, Valencia que tiene un cementerio con alguna particularidad muy curiosa de una tumba, también están empezando a quererlo hacer. Pero deben hacerlo por partes. Ya te digo, el de Barcelona, por ejemplo, no lo hacen entero porque es muy muy difícil, porque está en una montaña y sería cansadísimo por lo grande que es. Y entonces te hacen, pues, de Barcelona, por ejemplo, la ruta modernista en la cual entras y ves los mejores panteones que como si fuera en la calle de Alcalá o el Paseo de la Castellana, o en Barcelona el Paseo de Gracias, que es un enfrentamiento de edificios a ver quién tiene el mausoleo más bonito. Eso entonces, si existía pique entre lo que era la burguesía catalana por quién tenía mejor mausoleo, mejor entierro, que el de frente. Entonces moría uno, el de enfrente decía, no, yo lo quiero mejor porque me tienes que hacer con más grabados y no sé qué. Y durante su vida casi estaban confeccionando lo que sería el mausoleo familiar al estilo de las pirámides de Egipto. Claro, ya que has comentado el tema de la élite a la hora de la gente que es elitista a la hora de enterrarse, como diciendo yo tengo más dinero que tú y demás, demostrándolo así con los panteones, podemos encontrar un cementerio que compite de esa misma manera en Singapur, ¿no? Se llama Nirvana Memorial Garden. Sí, y podemos exacto. Es un cementerio que lo enclavo yo dentro de cementerios, pero ya no sé cómo llamarle, porque para mí es un hotel de los muertos. Pero no pensemos que el cadáver no está tal como está así, el cadáver, pero incinerado. Entonces son las urnas que las colocan en unos recipientes, que los colocan en una especie de armaritos, pero es que son unos armarios muy curiosos, en el cual hay toda una ceremonia de música, sonido, olores, vas viendo cómo la urna se va escondiendo poco a poco, va subiendo poco a poco, como si estaría ascendiendo a los cielos. Y después toda la conservación que lleva aquello, que lleva que se comprometen a cada año para que la familia no se olvide, mandar un recordatorio de que ha muerto allí su ser más querido, entonces les mandan, y eso vale un dineral. Entonces ahora están pensando meter un restaurante de alto standing, de los más importantes, con un montón de tenedores para que la gente vaya allí, pues mira, cuando van a ver la urna de su familiar, pues estén comiendo allí unos platos que les van a cobrar una barbaridad. Pero es la frialdad del entierro. Lo pueden hacer porque, sobre todo, al ser mucha parte en Singapur budista, pues los incineran y los guardan allí. Entonces es un hotel, es una planta de un hotel, una especie de hotel, una planta, entonces allí es donde los tienen, pero con la exclusividad de que el que tienes enterrado al lado tiene también ya tenía muchos millones y ha podido gastárselos.
Cosa que es curioso que después personajes mucho más famosos que esos, porque no sabremos nunca, y su fama pues será relegada a Singapur, pasa en Los Ángeles. Los Ángeles, la tumba de Marilyn Monroe es sorprendentemente fría, aséptica. Vas allí y lo único que ves es un nicho con, si hay suerte, bueno, suerte, casi todos los días tiene la suerte, que tiene una florecita allí puesta y el nombre de Marilyn Monroe. Y lo que pasa es que cuando la gente lea el libro de La Vuelta al Mundo en 80 cementerios, se dará cuenta la curiosidad que tiene esa tumba de quien está enterrado arriba, una persona que dijo que le enterraran boca abajo para siempre estar mirando a Marilyn Monroe. Y el del lado lo compró cuando yo escribí el libro, o sea, hace un año y poco más, todavía vivía Hugh Hefner, el de Playboy, tiene el nicho justo al lado de Marilyn Monroe. Y entonces él siempre, cuando estaba vivo, pues decía, qué mejor que pasar la inmortalidad con Marilyn Monroe. Oye, hay una... Perdóname, ¿sí? Ahora que hablas de... me parece que es de Marilyn Monroe. Puede ser que me pareció leer que quien tenía la tumba encima de Marilyn Monroe la subastó por eBay. Sí, exacto. Lo que pasa es que esa se subastó por eBay. Subió a una burrada de dinero, ahora no te sabría decir, tendría que recurrir al libro porque es de esas cantidades que no se acaban quedando en la cabeza. Pagaron una burrada de dinero el que había ganado por eBay. Lo que ocurrió es que cuando fueron a cobrar, era un japonés que se mantuvo en el anonimato, pero cuando se la fueron a cobrar, él no podía pagar desde que no tenía ese dinero en líquido para poderlo pagar. Entonces fueron bajando las pujas y vieron que la mayoría de ellas eran falsas, que habían estado pujando a alguien que no tenía el dinero con nombre falso, y entonces pues al final volvió a quedar y entonces se lo tuvo que tragar la señora, la viuda del que estaba arriba de ella, se tuvo que tragar pensando que lo iba a vender y no la podía vender. Jolín, ¿no? Vaya, la mujer quería hacer negocio de su difunto. Sí, y eso que le había prohibido. El marido le decía que si en vida le había comentado que si le sacaba que siempre quería estar encima de Marilyn Monroe, que lo sacaba de allí, ella tendría un maleficio. Entonces, pues ella dijo que lo vendía, pero que le iba a dejar llevar a un nicho mejor, a su marido, que ya lo tenía comprado, pero al final se salió con la suya al muerto. A ver, menos mal, sí, ¿no? Encima de ella. Ya te digo. Bueno, y ahora, como tema de humor, ¿no? También hay un cementerio en Rumanía que tienen escritas en las placas, en vez de poner tus familiares te recordarán para siempre, aparecen frases como, por ejemplo, menos mal que te has llevado a mi suegra, que si no me hubieras llevado a mí. Es bastante curioso cómo se lo toman aquí en Rumanía, vamos. Sí. Esto me recordó mucho, pero mucho, cuando vi este cementerio en Rumanía, en Sapansa está. Primero voy a contar un poquito cómo es. Es un cementerio precioso, es un cementerio que lo que tiene, no las cruces, sino lo que lleva las lápidas, todas están pintadas en un color azul brillante, como en un azul cielo, como si fuera el cielo que es. Pero es que ellos se basan un poco en la cultura dacia sobre los entierros, sobre la muerte, que es una cosa, pues, bueno, normal, ya sabemos todos que la muerte es normal, pero es una cosa que no es triste, que es muy alegre. La muerte, vas a un lugar pues mucho mejor que el que estás viviendo aquí. Y entonces hubo un sepulturero, un escultor que dijo, bueno, voy a poner una de estas lápidas trabajadas y a ver si les gusta. Gustó tanto que todo el mundo se las quiso hacer y todas llevan alguna alegoría sobre la persona que está enterrada. Si, por ejemplo, si una persona, un mulo o un macho o un caballo le ha dado una coz y lo ha matado una coz, sale representado el animal soltando la coz a una persona que sale volando. Si uno ha chocado con el coche, pues sale el coche chocando con cualquier cosa que se ha podido encontrar por medio, y la cabeza del muerto pues saliendo por la ventana. Todo muy, muy humorístico. Y le decía todo esto a que me recordaba un libro que se llama Antología de Spoon River. La Antología de Spoon River es un libro precioso, yo lo recomiendo, es uno de los grandes, grandes libros poéticos de Estados Unidos, que lo escribió Edgar Lee Masters. Y entonces, en ese libro, esas poesías, todas las poesías son, la persona que está enterrada, lo que ha hecho en la vida, que dice, yo en la vida fui tal, fui cual, explica poéticamente lo que es su vida.
Y entonces me lo recordaba muchísimo, porque esto viene a ser lo mismo. La frase que has comentado tú no sé, es magistral. Es tomarse Yo la muerte con humor, diferente. Sí, 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 sí. Entonces, la única que no tiene gracia es la de él, porque creo que es demasiado académica, entonces no dice nada en especial. Pero yo tengo por aquí anotadas, y me hacen gracia muchas de ellas, porque, por ejemplo, aquí descansa mi suegra, si hubiera vivido otro año más, yo ocuparía su lugar. Eh, Otra que dice, aquí yace mi mujer fría como siempre. Y una, me hizo, porque habitualmente casi todas son de los maridos hacia las mujeres, parece que les hacía más gracia a ellos el quedarse viudos. Sí. Pero hay una que es muy curiosa, está escrita por una mujer, dedicada a su marido, y dice, ya estás en el paraíso y yo también. Toma ya, para que luego diga. Es muy bonito. Yo siempre recomiendo, este libro siempre se ha comentado, yo me acuerdo de la presentación que hicimos en Madrid, en Pangea, que hubo personas que decían, ¡ay, qué lástima que no tenga fotografías! Yo les dije, no, este es un libro, y el libro hay que tratarlo como libro. Otra cosa que fuera un libro de fotografías, pero hoy en día, que tenemos una herramienta tan buena como es Internet, tenemos buscadores de la talla que hay. Es decir, bueno, ¿qué estoy viendo? Este de Sapansa, en Rumanía. Voy a poner aquí en el buscador Sapansa, Rumanía, cementerio. Y vas a ver. Entonces no necesitas hoy en día que los libros estén ilustrados, sino que la ilustración la puedes buscar tú y vas a coger la que más te guste. Exactamente. Además, algunos autores también están incluyendo ya códigos QR para que con el móvil lo podamos leer. O sea, no es fácil. Mucho más fácil y más didáctico el libro. Exacto, es más cómodo, más limpio y más de todo y además que no tienes por qué llevar un palumbo en la mano que al final te acabe durmiendo los brazos. Efectivamente. Fíjate, yo siempre recomiendo, este es un libro de acompañamiento, es un libro también que quiere abrir el apetito a visitar a todas esas cosas que tenemos cerca y que parece que a veces no les damos importancia, que decir, bueno, un cementerio. Seguro que todo el mundo tiene cerca un cementerio. Yo les recomiendo que, bueno, vete un día tranquilamente allí, te vas si quieres con un libro, te vas incluso si quieres con el móvil para entrar a ver tus WhatsApp y tus correos, pero siéntate tranquilo, porque es el lugar de más tranquilidad del mundo, un cementerio. Yo de vez en cuando voy a alguno aquí de Barcelona, al de Poblenou o al de San Andrés, y entonces me paso allí, me siento y de paso hablas también con el enterrador. El otro día estuve grabando una cosa en el cementerio Hospitalet y me contó una serie de curiosidades el que entierra a las personas, que me quedé para decir, ostras, pues podría escribir un segundo libro con 80 cementerios más por las curiosidades que todavía se quedan fuera de un libro, pero como un libro no ha de ser un compendio total de cultura, va bien de que el libro te abra el apetito. Sí, claro. Todos los pueblos de España, por no decir del mundo, tienen su cementerio. Y seguro que van a encontrar algún detalle que dices, bueno, ¿y por qué? Yo no había visto. ¿Y por qué este vecino mío, que es bisabuelo de Pepito Pérez, cómo es que tiene este símbolo? Vas a encontrar alguna curiosidad siempre en todos. Sí. O sea, al final... Los cementerios, al igual que encontramos paz, también encontramos pequeños enigmas que a lo mejor no van más allá quizás de lo menos simbólico y nada más. No, y de la anécdota personal, de la curiosidad, del placer. En Logroño, que hablábamos antes, hay un león esculpido, que entonces cuando investigas, pues ves que el hombre había ido se había traído un león de sus viajes que había hecho al África, había traído un león y entonces habían querido ponerlo con el león. Y así vamos encontrando muchas cosas que después es la curiosidad de querer investigarlas, o ya no investigarlas, sino imaginarlas, porque a veces la imaginación es un arma más potente que tenemos. Entonces pues dices, bueno, voy a imaginarme este señor que está aquí, que ha nacido en 1900 no sé qué y ha muerto en 1900 tantos, cuál pudo ser su vida y por qué esta fotografía está en salmón, o por qué no hay nadie que habiendo muerto hace 3 o 4 años no se acerca a limpiarle el cristal. Te puedes montar muchas historias. Sí, así es. Oye, y otra anécdota sí que me gustó mucho de tu libro es que hablas sobre un cementerio donde el alcalde tiene totalmente prohibido morirse. Sí, bueno, tremendamente prohibido, porque es que mejor no morirse, porque es un cementerio, hace tanto frío allí en ese lugar que los cuerpos siempre se mantienen intactos.
Entonces, cuando los entierran, cuando se levanta la tierra con las nevadas y demás, pues aparecen allí los cuerpos, aparecen flotando. Y es el nombre es casi impronunciable, que es Holabajagour, una cosa así. Está en Reykjavik, en Islandia, y entonces, pues es eso. Simplemente no permite el ayuntamiento que se muera nadie, porque el cuerpo quedaría siempre idéntico a como sea por los 40, 50 grados que tiene siempre. Entonces, ¿qué hacen? Cuando una persona está gravemente enferma, pues lo sacan de allí y lo llevan pues a Reykjavik. Lo llevan desde la isla esta a Reykjavik, y entonces pues ahí es donde muere y se fallece. Por eso, pues si uno cuando ve el cementerio ve que solo hay unas 20 y tantas cruces. Pero es que desde un montón de años, desde 1900 y pico, 1940, por ahí sería, que no permiten que nadie se muera. Ya por ley. Ya está, eso ya está más que firmado. Sí, ya está firmado, y que nadie se muera, porque si no van a tener que llevarlo muerto a otro lado. ¿Te imaginas que te dicen, te voy a multar porque te has muerto, porque está prohibido? Exacto, sí. Bueno, hay no sale en el libro, perdona, que voy a contar alguna anécdota además. Hay un bosque muy famoso fuera de Tokio, que es el bosque de los suicidas. El bosque de los suicidas, ¿qué ocurre? ¿Qué tiene de particular? Primero, que hay un autobús que te deja en la puerta, que tú te metes al bosque, y ahí es donde van los suicidas a matarse. Pero con la particularidad de que tienen que haber dejado en una cuenta corriente el dinero suficiente para el entierro. Si no, el Estado tiene la obligación de cobrárselo a sus descendientes o a sus familiares más cercanos. O sea que si uno se mata y no ha hecho no tiene separado ese dinero para lo que cuesta un entierro en Japón, tiene que pagar la familia, los familiares más allegados. Si no lo pagan porque no tienen dinero, el sueldo se les coge una parte de su sueldo. Muy cerca de London Bridge nos encontramos en una calle normal y corriente un curioso cementerio llamado Crossbones. Cuando entramos allí, bueno, todo parece normal. Nos podemos encontrar un solar con una valla decorada con numerosos objetos, lazos, amuletos, juguetes, un sinfín de cosas. Pero bueno, hay una placa que llama mucho la atención, que pone The Outcast Dead Rip, que en español significa los muertos marginados. Descansan en paz. Sí. ¿Quiénes eran estos marginados? Eran más que marginadas, eran las prostitutas de esa zona que había en esa zona. Pues resulta de que la prostitución estaba permitida, estaba bajo el dominio, o pertenecía, aunque esté dentro de Londres, pertenecía al obispo de Winchester, como pasa con una cárcel que es de Clint, que también hay en Londres, que pertenecía a la jurisprudencia de Winchester, que es una ciudad separada de Londres. Y entonces en ese sitio estaba permitido todo. El obispo permitía todo, permitía que hubiera el juego, permitía que hubiera prostitutas, siempre, lógicamente, que el obispado cobrase. Dejaba que hicieran sus oficios mientras le pagasen la actividad que estaban realizando. Crossbones significa huesos cruzados, lo de las calaveras, por eso pusieron ese nombre. Es un cementerio descubierto, pues llamémosle recientemente, hacia los años 60, 60 y tantos, cuando en las obras del metro, me parece que en la línea que iba para Piccadilly, pues hicieron un agujero ahí y empezaron a encontrar huesos, pero encontraron huesos de tal manera que se descubrió que era un enterramiento, y poco a poco, estudiando el tema, vieron que eran todo de personas que por el daño que tenían los huesos estaban padeciendo alguna enfermedad. Eso llevó a que era una enfermedad típica que sufrían las prostitutas, y que todas las que estaban allí eran, por lógica, prostitutas. Entonces, investigando un poco sobre la zona, pues se llegó a la conclusión de que eran las personas que vivían allí, que las prostitutas no estaba permitido ser enterradas con el resto de personas. Entonces, pues por eso tenían que estar separadas. Lo mismo que pasaba pues a los suicidas. Los suicidas no podían estar enterrados en Camposanto, y lo que pasaba también a su vez en los actores, que tampoco podían estar enterrados en Camposanto. Entonces todos los actores hasta no hace muchísimos años pues tenían que estar enterrados fuera de los muros de los cementerios. Bueno, y mira, hablando ya también de actores y demás, en el cementerio de Madeleine hay ciertos personajes célebres que descansan allí. Bueno, puse en Twitter la imagen de la tumba de Julio Verne y rápidamente identificaron al hombre saliendo de la tierra. Sí. Y bueno, y al margen de Julio Verne, ¿a quién nos podemos encontrar en este cementerio? Pues yo diría que a casi nadie en particular. Ahora no quiero confundirme, pero que es que la principal visita es sí que hay enterrados, eso es verdad, porque está en Amiens, no está en París.
nos vamos a encontrar a Julio Verne, que es esa tumba tan preciosa, y después a comerciantes de aquella época. ¿Qué tiene de curiosidad la de Julio Verne? Tiene de curiosidad que yo no he comprobado, pero siempre se ha escrito, quizás sea también una buta de una mentira, debería ir a comprobarlo, y me apeno un poco del día que estuve no haberlo esperado, que en un equinoccio, lo que es la mano es, te lo voy a contar, bueno, lo verán en la foto que las he subido en Twitter, es el cuerpo emergiendo del suelo, el cuerpo de Julio Verne emergiendo del suelo y con la mano levantada al cielo, como si estaría señalándolo o queriendo entrar con la mano abierta. Esa mano abierta, cuando vienen los equinoccios, la sombra de esa mano, en un equinoccio marca la fecha de nacimiento, o se posa la sombra en la fecha de nacimiento, y en el otro equinoccio la sombra cubre lo que es la fecha de la muerte. Esa es una de las particularidades. Después, la particularidad más curiosa es que se realiza en vida. Lo hace Julio Verne. El propio Julio Verne le dice a su amigo, el escultor Roce, le dice lo que tiene cómo tiene que hacerlo. Qué significado puede tener, que no lo sabemos, pero que le explica que sea su cara, porque cuando vemos la cara de la figura es idéntica a la que tenía, quizás un poco más avejentado Julio Verne, pero dice de qué manera tiene que estar la figura, cómo tiene que salir del suelo. Quizás sea una de esas cosas de las sociedades, de la sociedad de la niebla que se ha comentado tanto de Julio Verne, que pertenecía a ella. Y es para mí una de las más bonitas esculturas que hay. No, para mí no es la que más me gusta, es preciosa, pero a mí, yo sí me tengo que quedar con un monumento funerario con figuras, es la tumba de Joselito en Sevilla. La tumba de Joselito en Sevilla es preciosa. Yo siempre digo, bueno, todo el mundo que se meta ahí en el buscador y ponga tumba Joselito, cementerio San Fernando de Sevilla, porque es que es impresionante. Es impresionante primero porque es de uno de los más grandes escultores que han existido, que es Mariano Benlliure. Mariano Benlliure hace este trabajo y vemos el cuerpo de Joselito yacente sobre los que lo están portando de mármol. Él está hecho en mármol, o sea, ahí rebosa luz, es una luminosidad tremenda. Y el resto de personajes, que igual son 20, ahora no quería confundirme, quizás debe andar por los 20 personajes, que son los que le están llevando, están hechos en cobre, pero un cobre bronce, pero que parece barro. Entonces ese contraste entre la luminosidad del personaje muerto y las personas que lo llevan es de una maravilla. Es una familia suya, creo es la madre, abriendo el camino con una Virgen de la Macarena en las manos. También estás viendo, hay una curiosidad muy particular, que es que uno de los que portan el cadáver es Miura, uno de los Miura, de los ganaderos, está llevando el cadáver, pero con la particularidad de que cuando muere Joselito, hacía 2 años y pico que había muerto él. Entonces es curioso de que un muerto esté llevando al que acaba de morir. Pero yo siempre recomiendo, la visita al cementerio de San Fernando de Sevilla creo que es obligatoria, porque ahí van a ver la gente, el Cristo de las Mieles, va a haber descontando ya todas las figuras del toreo y del cante que te puedes encontrar allí, pero que es un cementerio para mí de los más bonitos del mundo, y ese en particular, esa tumba de Joselito, creo que es maravillosa. Hombre, es un cementerio que tenemos bastante cerca, por lo menos más cerca del que nos vamos a ir ahora, que es el cementerio de Christiansfeld, que está en Dinamarca, y este ha sido reconocido como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 2015. ¿Qué llevó a la UNESCO a tomar esa decisión? No lo sé lo que ha podido encontrar, porque también es que es un cementerio muy curioso. Bueno, pero la curiosidad, la única, y por lo único que lo saco en el libro, tampoco nos engañemos, es porque en un lado están los hombres y en otro las mujeres. Es un cementerio protestante, pero que ese cementerio protestante no tenía el porqué de tenerlos separados, porque el apartado religioso de ese pueblo no era para
para separar, no había esa diferencia, era una sociedad pues que hombres y mujeres eran iguales y no se sabe el por qué están separados. Es un cementerio que, aunque le hayan puesto patrimonio de la humanidad, a mí me recuerda, yo lo haría antes, Cementerio de la Humanidad, Patrimonio de la Humanidad, al de Yuste, al de los soldados alemanes de Carlos V. Ah, sí. Pero es muy parecido, es estéticamente, lo recuerda muchísimo. Pero es que no sé el por qué, porque es que no tiene nada. Todo está muy cuadriculado, es una explanada, y entonces ahí vas viendo las losas, y es que no tiene nada en particular. Algo lo habrán encontrado, indudablemente, quizás como sitio de paz, quizás por los árboles que tiene por allí, pero es que no hay cientos de cementerios mejores que él, pero este tiene esa particularidad de los muertos, de los hombres y las mujeres separados. Y quizás es el único cementerio que está separado, los hombres y las mujeres en el mundo, pregunto. Sí, yo no conozco ningún otro. Yo no conozco ningún otro. Quizás sea esa particularidad, pero que el patrimonio de la humanidad se rija en ese criterio, me parece, no sé, lo pongo, No lo no sé creo. el por qué, Parece tendría que sexista. buscarlo porque es que me parece realmente sorprendente que ese en particular esté cuando hay otros que seguramente Que sí. no aparecen y tienen mucha más Sí, entidad. que se lo merezcan más. Mm. Bueno, luego en México tenemos otro peculiar cementerio en una isla que es un cementerio de muñecas. ¿Qué significado Sí, tiene el tener bueno, muñecas? esto es. Estamos jugando en el punto de la leyenda y la realidad. Entonces aquí se habla de que a una persona se le murió la hija pequeña, entonces a partir de entonces, para que la niña no fuera vagando por ahí de un sitio a otro, pues le iba poniendo muñequitas que iba buscando en los contenedores, que los vecinos de su ciudad le daban, las iban colocando allí, porque es una isla, es la isla de las muñecas. Tiene una particularidad tremenda, que ahí los amigos de lo extraño, pues les va a sorprender. Yo lo hablaba con Lorenzo Fernández Bueno, Ujú. lo hablábamos. Entonces él me decía de que era uno de los lugares que más miedo había pasado también. Sin saber que no hay muertos, tienes esa sensación de que te están vigilando, te da miedo, porque además es que las muñecas no están, no puedes decir, es una Barbie recién comprada, no, sino que a una le falta la cabeza, la otra está colgada en un alambre de espinos, la otra está colgada de una pierna de un árbol, y además sin brazos y sin cabeza, y da una sensación de pánico, porque a veces los muñecos desde que salió Chucky parece que nos Sí, dan más pánico todavía. Pues sí. nos pasa lo mismo que con los payasos. Una cosa que teóricamente tiene que darnos más alegrías que tristeza o provocar la risa, a veces según que cuando le sacas de su circo o de su lugar, acabas asustándote cuando los ves. Hay nada más terrorífico que ir en el metro a las 12:30 por la noche y ver a alguien disfrazado de payaso, como si fuera el John Wayne Gacy. Entonces eso te da pánico. Sí, quizás Stephen King tiene algo de culpa, ¿eh? Sí. Yo creo que un poco, pero bueno. Luego, otro cementerio judío que lo podemos encontrar en Praga, es diferente a cualquier otro cementerio, y lo que llama la atención es que la disposición que tienen las tumbas, como están colocadas, pues prácticamente como si las hubiesen tirado ahí. ¿Por qué Sí. tiene esta extrañeza? Es más que nada por el almacenamiento. El almacenamiento es tan preto todo lo que hay. Estamos hablando de que deben ser 18 capas de fallecidos, una encima de la otra, cada vez levantado ahí más y más. Entonces la piedra tampoco llega a coger bien, se tuerce para un lado. Hay tantas lápidas ahí colocadas que está abigarrado, y entonces eso hace de que en cualquier pequeño movimiento pues hace que parezca eso. Igual que al principio te parece una sucesión de dientes, al final ves que esos dientes están medianamente torcidos, con la particularidad, eso sí, de que si nos fijamos cuando vamos caminando por allí, vemos que tiene unas piedrecitas encima. Las losas tienen unas piedrecitas que son un poco el recuerdo a los tiempos en que era un pueblo del desierto, y para que la gente supiera que no olvidaban a sus muertos y que no los profanaran, pues dejaban piedras para que dijeran, bueno, en cualquier momento puede venir una persona a dejar la piedra porque todavía le tienen en recuerdo, entonces no vamos a tocarlo. Es uno de los dos cementerios judíos que toco, es el cementerio de Praga, y después el otro, que es el más importante dentro de la cultura judaica, que es el del Monte de los Olivos. El Monte de los Olivos, con la particularidad de cómo están colocados los cadáveres. Eso se descubrió, bueno, en Barcelona tenía, en el cementerio de Montjuïc, tenía uno de los cementerios más importantes de la parte oeste del Mediterráneo, occidental del Mediterráneo,
Y se descubrió por casualidad, porque cuando estaban haciendo unas obras allí, vieron que todos los cadáveres estaban colocados en una posición en particular. Todos miraban, bueno, todos tenían las palmas de los pies señalando hacia el mismo lugar. Esto era una muestra inequívoca de que eran judíos, porque el judío siempre entierra con los pies, o sea, la planta de los pies, que esté mirando hacia Jerusalén, para que cuando venga la reencarnación, cuando vuelvan a la vida otra vez, al levantarse, lo primero que hagan es ver Jerusalén o el camino hacia Jerusalén, y así puedan seguir simplemente recto hasta llegar allí. Entonces todos están encarados, y se descubrió por eso. Y en el Monte de los Olivos pues ocurre lo mismo, todos están en la misma posición. Toda la persona con posibles del pueblo judío, pues lo que quieren ser enterrados en el Monte de los Olivos, porque por la cercanía a lo que es el Muro de las Lamentaciones y lo que es Jerusalén. Y ahí en este último cementerio también están enterrados igual que en el de Praga, o sea, como si fuesen unos encima de otros apilados. No, además es mucho más grande, es toda la colina del Monte de los Olivos, entonces no tienen necesidad de eso. Es que el otro es cuando la gente, lógicamente, ya Praga es un destino turístico muy cercano, y creo que muchísima gente, más del 60-70% de personas han ido a Praga, verán de que el cementerio es un cementerio muy pequeño. La población judía era bastante importante en lo que es la zona del gueto de Praga, y entonces pues al tenerlos que enterrar allí pues no podían, entonces tenían que estar poniéndolos uno encima del otro para poder estar ahí enterrados. Muy bien. Luego también hay otros cementerios que también están dedicados no a nuestros familiares, sino a estos amigos de cuatro patas a los que también queremos un montón, que son los animales. ¿Existe algún... Sí, ¿dónde están estos cementerios? Está el famoso cementerio de los perros, el Cimetière de Piens, que está muy cerquita de París. Es un sitio que la gente no va, pero podía hacerse como una excursión. Yo siempre en París, bueno, París para mí es la capital, entonces todo lo que diga de París serán cosas buenas. Pero yo diría que la gente tiene que ir a ese cementerio después de haber visto el de Père Lachaise, ver un cementerio de hombres y otro de animales, y ver el respeto, porque es que esto nace por casualidad de una mujer que tenía que enterrar a su perro, y entonces a partir de entonces tenía una serie de conocidos que también tenían animales, y poco a poco, esta señora se llamaba Marguerite Durand, y entonces era amiga de Dumas y todo ese grupo, y entonces empezaron, pues el famoso perro de Dumas fue enterrado allí, y entonces pues hay una serie de animales. Hay uno en particular que resultará curioso, que es el Rin Tin Tin. Rin Tin Tin, el famoso de las películas, es el primero. No, después han habido sucedáneos que, como eran de la misma raza que Rin Tin Tin, pues usaron un poco para hacer el papel de Rin Tin Tin. Pues Rin Tin Tin está allí enterrado. ¿Por qué? Porque había nacido en Francia. Rin Tin Tin nació en Francia. No quiero confundirme, pero me parece que era por la Alsacia-Lorena. Entonces, cuando durante la Guerra Mundial, sobre la Primera Guerra Mundial, uno de los soldados americanos pues vio a este perrito huérfano, a Rin Tin Tin, lo cogió, lo cuidó, vio que hacía monerías, que todos los soldados del batallón pues les hacía reír y les disfrutaba. Entonces, cuando llegó a Estados Unidos, era un animal tan cariñoso y se ganaba a todos que le hicieron meterse al cine. Cuando muere Rin Tin Tin, el dueño, el que le había llevado desde Francia, pues quiso devolverlo a Francia y lo llevó al cementerio de los perros de allí, de al lado de París, que está en Ravageurs. Entonces, pues lo llevó allí y allí fue enterrado. Ese es uno de los famosos, y después hay uno de que es muy reconocido, que es un perro San Bernardo que murió rescatando a una persona. Encontró una persona en la montaña, estaba herido la persona, ya con hipotermia, pero tenía miedo el que estaba muriéndose de que fuera un lobo. Lo confundió con un lobo y le pegó una pedrada en la cabeza. El San Bernardo, muriéndose de la pedrada que le había dado a este hombre, fue a los monjes para llevarles al sitio donde había esa persona. Aquella persona se salvó, pero el perro murió. Entonces tiene un monumento. El perro San Bernardo tiene un monumento dentro del cementerio. Es el famoso perro Barry, que podéis buscarlo por cualquier lado, porque en todos los lugares sale. Barry es un perro histórico. Bueno, no es para menos, la verdad. Hay muchos animales que nos demuestran
muchas veces casi mucho más aprecio que algunas personas. Bueno, de hecho, hay algunas personas incluso que cuéntame la anécdota que tú también tienes sobre un collar que le pusieron a un perro con un valor bastante elevado. Ah, sí. Ese es, bueno, ahí en el mismo cementerio de los perros, pues hay un perro pues enterrado con un collar carísimo de diamantes, se lo robaron, entraron allí, abrieron la tumba y lo robaron. Claro, que me parece que estaba valorado en 9.000 euros. Sí, 9.000 y pico o sea, euros, sí. Sí, pues sí, con un dineral, estaba enterrado con un dineral. es que tú fíjate lo que también, no voy a decir ni la anécdota ni porque es muy reciente, en Barcelona mismo abrieron una tumba y robaron los 4 millones que tenía dentro. Se habían enterrado con 4 millones en oro. Jolín, para 4 que... millones de pesetas, ¿eh? Sí, claro. Sí, bueno, que en la época era mucho dinero, está claro. Jolín, Sí. para que tú veas al final también lo que podríamos hacer con con ese dinero con el que enterramos, la verdad. Sí. Muchas... Comprar a Caronte, creo yo. Sí, claro, sí. A ver, si lo hubieran donado a una ONG quizás hubieran sacado más provecho. Pero bueno, luego en Japón también tenemos otro cementerio también bastante curiosillo que se llama Sengakuji. ¿Qué particularidad tiene? Bueno, tiene la particularidad de una leyenda más importante y quizás más bonita, es que es una leyenda, bueno, leyenda no es una historia sobre el honor y sobre el amor a tus superiores, que es el caso de los 47 Ronin. Los 47 Ronin eran 47 servidores de un de un jefe de un clan de samuráis. Entonces estos Ronin, pues cuando lo mataron a él, estuvieron toda su vida preparando la venganza para vengar a la persona que había matado a su señor. Entonces estuvieron allí y esa lealtad el pueblo la celebró de tal manera que cuando murieron, porque además fueron matados, cuando murieron les hicieron este cementerio que solo tiene las 47, 48 tumbas. Entonces, pues es un cementerio pequeñito, está en pleno Tokio, y el cual se puede visitar, pero que se visita en un momentito. Son simplemente ver 47 losas en las cuales están los Ronin. Bueno. El Ronin simplemente es samuráis que ya no tienen amo. Por eso pasaron de ser samuráis porque servían a un señor a pasaron a llamarse Ronin porque es el samurái al que ya no tiene personal a que servir. Sí, al que se convierte ya en una persona libre, en teoría. Sí, en un mercenario, ya puede dedicarse a ser un mercenario, sí. Pues un poco, cuando si vemos esa gran película que son Los 7 samuráis, pues vemos un poco que casi todos los personajes no tienen amo, llaman por ahí vagando, lo único que saben hacer es usar la espada o la katana y matar, y entonces pues están casi a sueldo de cualquiera. Sí, efectivamente. Y ya para ir acabando, me consta que tú has visitado el cementerio del Vaticano que hay debajo de la Basílica de San Pedro. Sí, poca gente lo visita, sí, pues, y además que simplemente tampoco es es curioso por verlo, porque es una serie de ataúdes en piedra muy antiguos y ahí están enterrados los papas, la mayoría de papas están enterrados ahí abajo. E incluso ahí nos podemos encontrar uno que todavía no está terminado, bueno, que no está puesta la tapa, que es para el próximo papa que muera. O sea, que uno de los dos papas que hay, o tanto el emérito como el que hay ahora, el que muera primero, pues va a ir ahí. O sea, ya sabe su tumba. Pero que es una especie de catacumba en la cual tienes que bajar desde la cripta principal y después de haber visto lógicamente a Juan XXIII momificado arriba, pues te puedes acercar abajo para ver las tumbas. Tiene simplemente como curiosidad la relación de todos los papas que están ahí enterrados y no sé, es un poco hablar de memoria. Si ha habido 108, 110 papas en la religión, pues ahí habrá pues 80 y tantos, 90 o 90 y tantos. Hay muchísimos de ellos allí encerrados. Vale, perfecto, pues sí, pues ya vamos a ir pasando a las preguntas de los oyentes. A ver si sé, porque el nivel de tus oyentes es muy alto para mí ya. Hubo bastante participación, en Twitter y en Telegram incluso. Eso es lo bonito. Sí, la verdad. Bueno, una pregunta que te mandó una amiga y compañera tuya, Miriam del Río,
que es la autora del libro Dark Turismo, el cual yo recomiendo a todos los oyentes leerlo, ya que nos cuenta cosas muy interesantes de lugares que tuvieron que ser abandonados prácticamente con el plato de comida en la mesa recién servido. Bueno, pues la pregunta que te lanzó a través de Twitter era que cuál era el cementerio que más te ha gustado visitar y también, por el contrario, cuál fue el que más rechazo te causó. Voy a visitar muchos, la verdad es que muchos. Antes de destacado ya se habrá entendido cuáles son los que me gustan en lo que hemos llevado hablando. El de Génova es precioso, me gusta muchísimo. El de Sevilla me gusta muchísimo. Creo que destacar uno sobre tal cantidad de belleza que hay es muy difícil. Es muy difícil. Hay 4 o 5 que me pueden gustar más. También es por motivos culturales. A mí me puede gustar más culturalmente una parte del mundo que otra. Uno los entenderá o no. Y el que no... Y los que más impresión me pueden dar pueden ser, por lógica, por lo que se ve, el de los Tanatorroja. Los Tanatorroja, porque están allí, los muertos están disecados. Están disecados viviendo las casas hasta que después los entierran dentro de un árbol a los niños y a los otros con una gran matanza de bueyes. Ese puede ser el más impactante, y el de Sevilla y el de Génova los que más bonitos. Pero el de Tanatorroja, cuando leáis el capítulo, veréis lo sanguinario que es, la cantidad de bueyes, que contra más bueyes matan, más rápido llegará al cielo, porque son los que le van a conducir, y entonces ahí las calles se llenan de sangre por todos los lados, es como un río de sangre. Y después el que sí queda más cercano y que da una relativa impresión es el del Cairo, la ciudad de los muertos, en la cual la gente está viviendo en lo que son los mausoleos. Es una ciudad dentro de la ciudad, pero una ciudad dentro que están viviendo dentro del cementerio. Vas caminando por la calle y te despistas un poquito y has entrado al cementerio, y porque te piensas que es un barrio normal y no, es que están viviendo en el cementerio. Jolines, ¿pero eso lo hacen por pobreza o por costumbre? Sí. Vale. Que no tienen otra cosa y entonces están allí. Entonces es un barrio que las propias autoridades de Egipto dicen que no existe. Tú lo estás viendo, se vas de allí porque no llega ni el agua ni la luz, tú sales de allí, tú lo has visto, o sea que no ha sido ningún espejismo tuyo, pero cuando buscas algo ves que el gobierno, y tanto el ayuntamiento como el gobierno egipcio, niegan de la existencia, que no hay ahí nadie. Jolín, vaya, pues qué peculiar, la verdad. Sí. Bueno, pues otro oyente, Alfonso Vox Giovanni, te preguntaba por Twitter sobre qué cementerio que no hayas visitado aún te gustaría visitar. Yo estaba leyendo por Twitter al señor Vox, y la verdad que es un cerebro. O sea que la pregunta está muy bien, pues he estado leyendo cosas de él, y la verdad es que le agradezco mucho porque se había leído mi libro, también lo comento. Sí. Hay un cementerio que no he ido, fíjate que es una vergüenza, porque si está aquí al lado, que es el de Luarca. El cementerio de Luarca, por lo que he visto, porque el cementerio de Luarca lo descubrí por una película de Garci. Yo diría que es volver a empezar. Podría dudar entre volver a empezar y la vuelvo, pero yo diría que es volver a empezar, que va a visitar la tumba de Severo Ochoa. Es un cementerio precioso porque es como un barco. Cuando ves estás allí, parece como si estarías dentro del agua, porque ves lo que es el Cantábrico, ves también lo que es la montaña, o sea que puedes ver mar y montaña desde aquel cementerio, un cementerio muy pequeño, que es una maravilla. Y es precioso, además, yo ese sí he tenido la oportunidad de visitarlo. Sí. Y allí arriba, una vez, está en lo que es arriba del acantilado, por decirlo de alguna manera. Desde ahí tienes la vista de todo Luarca, que Luarca, hay que decir, para quien no sepa dónde está en Asturias, muy cerca del lado de Galicia, por decirlo de alguna manera. Y las vistas son preciosas. De hecho, los guías turísticos te recomiendan siempre subir allí arriba porque las vistas más bonitas es desde el cementerio. Y luego el día 22 de agosto se celebra allí San Timoteo, y desde ahí tienes una vista panorámica viendo cómo llevan a la Virgen a lo que es al mar, en barquitas con sus velas. Es una fiesta preciosa. Y el cementerio, pues lo bonito y turístico que tiene son las vistas. Es un cementerio más. Sí. Por eso decía que cualquier cementerio vamos a encontrar siempre una cosa original que la hace diferente. Pues me anoto esto San Timoteo para intentar buscar exactamente si es el 22 de agosto e intentar acercarme por allí, porque es que ya te digo que es uno de esos que lo que he visto me ha encantado.
Y entonces, pues, decir, bueno, pues voy a acercarme, así lo veo in situ y en realidad. Y de paso, pues, guardo respeto a nuestro premio Nobel. Hombre, de todo modo, hombre, Asturias es un pulmón, un paraíso que tiene España, que es precioso. Pues escucha, míratelo con tiempo porque se llena de gente. Es un pueblito muy chiquitito, pero o sea, abarca 4 veces más de lo que puede abarcar ese pueblo, y aparte tiene unas fiestas muy bonitas que se celebran en la pradera también, que se va a comer y luego ya se va al pueblo a hacer lo de la barca. O sea, y es precioso, en serio, no te lo pierdas si tienes la oportunidad. Otro usuario llamado Jaime Riera, que es un gran amigo del programa y que también tiene otro podcast llamado Music in Two Flower, comentaba, esto me lo dijo a mí por Telegram, por privado, sobre que el cuerpo de Eva Perón fue trasladado desde Argentina hasta España y volvió otra vez a Argentina en época de la dictadura en España. Y su pregunta era que si conocías más casos similares, aunque fueran de otros países en los que él mencionaba. Pues no recuerdo. Bueno, es que el caso de Eva Perón fue muy curioso por la profanación de la tumba que tuvo. Se rumoreó, se decía de que incluso lo que es la siguiente esposa de Perón hacía, no exorcismos, pero sino que hacía sesiones espiritistas con el cadáver de Eva Perón. Porque el cadáver de Eva Perón viene a España porque tenía una casa, una torre, un chalet en Puerta de Hierro. Entonces por eso es cuando viene aquí. Entonces está pues recorriendo, porque estuvo en Francia, estuvo en Italia. El cadáver ese fue rondando por todo el mundo hasta parar en España, y aquí estuvo en Puerta de Hierro, y ahí es donde se comenta de que se hacían esas prácticas rituales. Pero es que cuando lo abrieron después, porque la momifican, a Eva Perón la momifican, y cuando abren el cadáver, cuando abren la tumba, cuando llega, o el ataúd, cuando llega aquí a Madrid, descubren una serie de extrañezas, porque como si lo hubieran profanado el cuerpo los marineros, como si hubiera tenido quemazos en las piernas, como si le hubieran hecho 20.000 cosas. Pero es que en la familia Perón pasa la curiosidad de que a él le robaron las manos. Al general Perón, cuando estaba enterrado en la Recoleta, sí, sería la Recoleta, cuando está enterrado allí, entran en su tumba, en su mausoleo, y le abren un agujero en el ataúd, y con unas sierras le cortan una mano. Quizás piden rescate por la mano. La mano de Perón no se sabe dónde está. Se rumoreó de que la cuenta oficial que tenía en Suiza se abría con las huellas dactilares, que pudieran haber ya llevado para abrir la caja fuerte que tenía en Suiza. Pero la realidad es que no ha aparecido la mano de Perón por ningún lado. Hubo una serie de víctimas también de las personas que habían estado en el cementerio que a los pocos días murieron. Una señora que dijo que una especie de descripción de las personas que había visto últimamente rondando por allí, que le parecen extrañas, pues murió al cabo de 3 o 4 días de haber hecho esa confesión. Y también así un taxista que también hizo algún comentario y era tremendo. Que habrá habido profanaciones, indudablemente. Hay una cosa curiosa, no sé si recordáis, quién era Percy Shelley. Percy Shelley, cuando muere, le van a incinerar, le intentan incinerar está enterrado Percy Shelley en el cementerio católico de Roma. Entonces, cuando le incineran, se incineran muy mal. Entonces, todos los que están allí, tanto Mary Shelley, que es su mujer, como Lord Byron, empiezan a sentir, no sé, asco y repugnancia a lo que están viendo, no se atreven a continuar. Entonces, un pirata, que algún día hay que hacerle un libro para él, que es Trelaway, que es admirado por todos los poetas de aquella época, por Lord Byron, por Percy Shelley, todos le tienen una devoción porque él ha vivido las aventuras que ellos no han vivido, que ellos plasman en poesías muy bien, pero no han vivido todo lo que ha vivido Trelaway. Trelaway se acerca al cadáver todavía humeante, porque no consigue la temperatura a quemarlo del todo, le arranca el corazón a Percy Shelley y se lo da a Mary Shelley, que Mary Shelley conserva ese corazón toda su vida. Está enterrada Mary Shelley con el corazón de su marido, que le ha entregado el Trelaway, el pirata. Jolín, esa historia no la conocía, la verdad. Sí, es una historia muy curiosa. Es que el Trelaway es curioso porque poca gente conoce a este personaje. Y es un personaje que vivió muchísimos años, vivió en aquella época hasta los 80 y tantos, y es un hombre que escribe unas memorias
es el alter ego de toda esta generación de escritores, porque si ellos, ya te digo, escriben como Los Ángeles. Lord Byron te escribe un Don Juan, te escribe una serie de libros apasionantes, Percy Shelley también unas poesías maravillosas, Mary Shelley te escribe su Frankenstein, pero que tienen como modelo siempre a este pirata. Este pirata es lo que han deseado ellos ser y no han podido llegar a ser. Y entonces, pues, ese momento del corazón, de arrancarlo, dárselo a Percy Shelley y conservarlo toda su vida, es un momento no sé, llamaremos casi un romanticismo hasta un grado excesivo. Sí, totalmente. Bueno, estaría agradecido eternamente seguramente la viuda. Sí, sí. Porque, fíjate, porque es que los cementerios, dentro de todo eso que nos puede levantar, ese morbo, ese pequeño resquemor, son espacios muy románticos. Casi toda la novela gótica necesita un cementerio para que pase, necesita la muerte para reafirmación del amor. Cuando se hace el Père Lachaise de París, pues no es que vaya mucha gente, porque queda en aquel momento, está muy apartado del centro de la ciudad. No vamos a entender ahora París como es ahora, sino como eran los años mediados del siglo XIX. Está un tanto separado, se hace para que las enfermedades no puedan ser transmitidas desde allí. Y entonces, como no va mucha gente a ser enterrado, ¿qué necesitan? Necesitan un cebo que después también lo hará Viena, el cementerio de Viena. Necesitan el cebo de unos personajes famosos. Entonces, ¿a quién recurren? A la más bella historia romántica de la historia de la literatura de la Edad Media, que es la historia de Abelardo y Eloísa. Consiguen llevar a esos dos personajes, a Abelardo y Eloísa del siglo XIV, XIII-XIV, consiguen llevarlos allí, hacerles un mausoleo, y a partir de entonces toda la gente de París que quiere estar enterrado al lado de esa pareja amorosa que son Abelardo y Eloísa. Entonces, a partir de entonces es cuando pasa lo mismo que en el cementerio de Viena. El cementerio de Viena tiene la frialdad típica de un poco el cementerio prefabricado, porque el cementerio de Viena sí que estaba mucho más lejos que puede ser el Père Lachaise de París. Está mucho más lejos del centro o del círculo, del ring de Viena. Entonces necesitan un atractivo. Como en Viena y en Austria en general gusta tanto la música, dice, bueno, vamos a ir cazando músicos que estén muertos y traer sus cadáveres y enterrarlos aquí para darle publicidad. Entonces, por eso vamos viendo tantos músicos que están enterrados. Incluso juegan con Mozart. Vemos ahí como si nos dijeran que está enterrado Mozart en aquel lugar, y no, Mozart estaba en una fosa común y nadie lo pudo separar. Pero ellos también se apropian de Mozart para decir que está enterrado allí. Pero es que el resto han comprado a los famosos, a Schubert, a Liszt, a todos los que están ahí enterrados, han comprado el cadáver y lo han llevado a enterrar allí. A partir de ese momento, otra gente quiere estar enterrada junto a esas personas a las que admira. Claro, a modo de reclamo, sí. Sí, porque es un negocio, porque bueno, también si vamos a los 7 magníficos, en Londres se hacen 7 cementerios y por eso se llama Los 7 Magníficos, como si fuera la película, que nacen también una competencia entre ellos para ver quién capta más gente, porque entonces, al ser privados, y están en unos lugares más mejor ventilados de la ciudad, porque uno de los grandes reclamos de Heathgate es las vistas que tiene desde el cementerio. O sea, a un muerto no le importan nada las vistas que tenga, pero han subido ahí arriba porque es el sitio de mayor salubridad y la gente de la ciudad de Londres, que es una ciudad con tanto smog, con tanta niebla en aquella época, ahora ya desaparecida la niebla, pues se van a lo que es a la parte más sana de la ciudad, que era el cementerio Heathgate. Iban a respirar, a pasearse por él, porque era lo más sano de la ciudad. Qué curioso. Después nace esa lucha comercial entre unos y otros cementerios. Sí, al final es lo mismo de lo que hemos hablado antes. Es competir por tener el mejor lugar al final. Sí. En fin. Bueno, pues la última ya pregunta viene por parte de Kela, que es una nueva incorporación que tuvo este programa hace bien poquito, y te lanzaba la pregunta por Twitter, y era que si habías visitado las criptas abandonadas del cementerio de Laeken y Namur en Bélgica, y que en caso de que las hubieras visitado, bueno, pues que nos hables un poquito de ellas para que nos cuentas fuera tus sensaciones y demás. Las desconozco. La verdad es que
bueno, las conozco, sé algo por encima de ellas, pero no, ni las he visitado. Es muy tétrico porque, si no recuerdo mal, te estoy hablando así un poco de lo que me puede sonar de cuando estaba recogiendo información. Es muy tétrica, es muy abandonada. Creo que es más para gente que intente buscar psicofonías por todo lo que se puede ver allí, que una persona que vaya a visitarlas. No sé si estarán visitadas. Yo me recuerdo que cuando entré allí vi una serie de fotografías de un abandono total, pero es que no sé, tampoco indagué el por qué tenía ese abandono ni lo que ocurría. Pero yo sigo pensando que en relación a esas fotografías que recuerdo, es un sitio para psicofonías, ¿eh? Porque es que tiene todo, parece que todos los elementos que se juntan ahí. Lamento que no poder contar más cosas de ello. Bueno, no te preocupes, si no, bueno, pues tenemos Twitter. Y si no, ella que seguramente tendrá, cuando haga una pregunta de esas, si conoce algo el tema, que os lo cuente, ya que es colaboradora, que os cuente un poquito por encima y ya después, a partir de entonces, ya todos a investigar lo que puede ser eso. Vale, se lo comentaré, que seguramente sí. que con mucho gusto nos lo dice. Hombre. Bueno, pues Fernando, no te quiero entretener mucho más, ya que nos podríamos tirar horas y horas hablando. Horas. Y vamos, hoy lo que hemos hablado no habremos revelado quizás ni un 5% de lo que comentas en el libro. Exacto. Sí, eso ya había ocurrido en algún programa que lo comentaba. Hoy igual hemos hablado mucho. No. De este libro nunca se ha hablado mucho por una razón, porque es que pues si estamos hablando de 80, igual dentro de cada cementerio hay 5 historias curiosas. 5 historias curiosas. Ahí incluso me dejo, porque hay un caso, por ejemplo, que es el de los muertos, de las campanas de los muertos. Ah, sí, claro, es verdad, es cierto. En Edimburgo, eso ni lo nombro ahí, pero es que eso es el puntito de que a los muertos pues les ataban una campanilla y cuando sonaba es porque estaban vivos. Pero esto ya es curioso, porque si vamos a uno de los cementerios de Buenos Aires, encontraremos en la tumba de Gat. Gat hay unos famosos almacenes que son Gat y Chávez, que son los grandes almacenes que venden de todo. Pues el Gat mandó que lo enterraran con un timbre, con un interfono y con un timbre dentro de su tumba, de su ataúd, por si estaba vivo lo picase y fueran a abrirlo. Jolín. Sí, porque siempre ha existido el miedo a la muerte dentro cuando ya te han enterrado con vida. Yo recuerdo cuando estuve en Stafford-upon-Avon, que es el pueblo de William Shakespeare, cuando comentaban lo de Romeo y Julieta, que él se basa, decían, pero esto nunca se sabe, puede ser una leyenda de un guía turístico, el que se basa en una tumba. Cuando él está en Stafford-upon-Avon, una tumba que abren, levantan el ataúd y vieron que estaba rascado el ataúd por la parte de arriba, o sea, que habían enterrado a esa chica viva. Y entonces, a partir de esa idea, es cuando crea todo el Romeo y Julieta. Yo, sabes, de todo modo, siempre a mis familiares siempre he dicho, digo, a mí si alguna vez cuando me enterráis vosotros a mí, digo, enterrarme con un móvil, de verdad. No, me da igual, uno que tenga cobertura, no necesito internet ni necesito nada. Claro, pero por favor que tenga cobertura. ¿Tú ya tienes tu sitio para que vas a ser enterrado? ¿Ya tienes la nicho o no? No, de momento no. Yo soy bastante joven y de momento todavía no quiero pensar en ello. Me pasa. Yo tengo claro dónde voy a ir, porque como tenemos un nicho familiar, pues sé que voy a ir al cementerio de Montjuic y justo me lo pasaré muy bien, porque estoy al lado de la tumba de Raquel Meyer. Ah, mira, jolín. Y entonces, pues ahí nos pasaremos con la genio de Tarazona y yo, pues vamos a pasarlo fenomenal allí. Ella cantándome canciones que quería escuchar Charles Chaplin, pues será maravilloso. Pues sí, es un nicho familiar, entonces ahí sé que de no ser que cambien mucho las cosas y inventen la inmortalidad, ahí iré a parar. Bueno, estamos en ello. Están en ello, ¿eh? Por lo menos yo lo que he mirado un poco aburrido, ¿eh? Sí, un poco aburrido. O sea, al final ten en cuenta que tenemos que seguir un ciclo, que es se nace, se reproduce y se muere, que es como los animales, como todo. Y creo que alterar ese ciclo estaríamos jugando a ser Dios. Exacto. Otra cosa es alargarlo, pero alterarlo no podemos. Aparte de que llegará un momento en el que como todos seamos inmortales o alarguemos demasiado la vida, ya no, si ya de por sí el espacio en la Tierra es justito, sería bastante más. Sí. Es así, pero bueno.
Pues nada, yo recomiendo tu libro encarecidamente, ya que, bueno, pues es un ensayo, al fin y al cabo. Tu libro lo podemos dejar y retomar siempre que queramos, ya que cada capítulo habla de un sitio distinto, diferentes anécdotas. Nunca perderemos el hilo de él ni nada. Y bueno, les recuerdo a los oyentes que el título se llama De la Vuelta al Mundo en 80 cementerios, de editorial Luciérnaga, y que creo que lo podemos encontrar en cualquier papelería, librería. No tenemos que acudir solamente a los grandes medios, podemos encontrarlo en cualquier pequeño rinconcito. Exactamente, no hay que ir a lo cómodo tampoco, porque así se dan una vuelta. Y seguramente si se meten a una librería y van a comprar mi libro, sus ojos se irán hacia otro y seguramente saldrán con 2 libros, que es lo bueno de ir a una librería en vez de comprarlo por según que otros medios, que está bien también, que es muy cómodo. Otros lugares por internet se compra muy cómodamente, sí. Pero yo siempre digo que los libros hay que tocarlos, hay que acercarse, hay que cortejar un poco con ellos antes de comprarlos. Eso, y los libros siempre de papel, te da la esencia de un libro, sí, huele a libro. El otro ha fracasado, el otro en España es el ebook, no ha triunfado, o sea, estamos hablando de que un 10% de libros es lo que se está comprando en ebook. Te estoy hablando del caso del mío, que por suerte en ebook también se ha vendido bastante bien, pero es que es eso, si de uno vendes el 90%, de esto vendes el 10 solo. Y que no es lo mismo, de verdad, sobre todo que eso de tener un libro en las manos, tocar, además que es curioso, porque es que no sé con qué tipo de papel está hecho, que no pesa nada. No, es muy livianito. Sí, además la portada es de un tacto. Y lo que decías tú de los capítulos es curioso, porque yo supongo que es deformidad de los que vivimos en ciudades, que sí, que lloramos nuestros pueblos a los que solemos ir siempre en verano 1 o 2 meses, pero que parece que escribimos para ir en metro. Escribimos para decir, bueno, si tengo 3 paradas me leo 3 capítulos. Eso es. Y entonces es un libro que parece que dices, bueno, es de ese típico, es de ese que te puedes subir al metro, empiezas en un capítulo y vas a bajar y te has leído 3 o 4 dependiendo de las estaciones que has pasado. Así es, sí. Ya, si es que sabes, como dices, los que vivimos en ciudades vivimos siempre acelerados, con prisas, que sí. Apuramos el tiempo al límite. Sí. Y para no ir a ningún lado. Es un viaje a ninguna parte, o sea que... Efectivamente. Es verdad que hay veces que añoras vivir en un pueblito, la vida tranquila. Pero el problema que tenemos de los que ya llevamos tantos años en la capital es que estás 15 días en el pueblo y al 16 ya parece que quieres volver otra vez al ruido, ¿eh? Eso es. En Venecia es curioso, porque cuando estás allí llevas pues un día, el segundo día te empiezas a encontrar raro, sabes que te falta algo, dices, ¿y qué es? Y joder, veo gente, veo edificios, hasta que descubres que es que no hay coches, te cuesta. Y notas esa sensación de que no hay tráfico, de que el coche no te molesta. Entonces, nos hemos deformado mucho, ya hemos dejado de ser el animal que necesita vivir en ese campo, pero siempre volvemos. Nos siempre hemos domesticado. Sí. Totalmente. Bueno, Fernando, ¿cómo podemos ponernos en contacto contigo? Por redes sociales. Bueno, en los medios habituales, en mi Twitter, ya lo puedes sacar del tuyo, que es @fgomezhernández. También un correo electrónico de estos de Hotmail, que para mí son los mejores, que es gomez.nw@hotmail.com. Lo repito, gomez.nw@hotmail.com. Por mi Facebook, Fernando Gómez. Y bueno, siempre por Twitter es casi lo más cómodo, porque al estar enlazado contigo es lo más fácil que puedan los oyentes pues estar allí, si quieren hacerme una preguntita, alguna consulta, y de paso yo también contarles mis nuevos proyectos y todo lo que estamos haciendo para que el próximo año tengamos otro libro en la calle para que la gente disfrute. Muy bien. El próximo libro que estás escribiendo, me gustaría tenerte aquí, también. Eso está hecho. Eso, sabes que en eso no pongo yo pegas. Yo cuando paso un rato, fíjate el rato como hemos estado hablando, que es una barbaridad de tiempo para otros. Para mí no, para mí estaríamos pues un par de horas igual siguiendo hablando. Y también, lógicamente, mantener el contacto porque el libro,
como pasó con este, también tendrá su presentación en Madrid, porque Madrid a mí me trata muy bien. Yo recuerdo cuando fui a Madrid que la editorial se quedó sorprendida porque decían, bueno, si tú eres un escritor de Barcelona, ¿cómo es que viene tanta gente? Pues hay mucha gente en Madrid, de autores de Madrid, que van muchísimo menos a las presentaciones. Digo, bueno, no lo sé, quizás porque los medios de comunicación en Madrid me tratan muy bien, quizás porque ya tengo amistades muy sólidas en Madrid y no me fallan. Acabas pues teniendo muy buena. Hoy en día que las presentaciones de libros van 4 familiares, que te vayan muchísimo más que sus 4 familiares, ya es un éxito. Efectivamente, y tampoco te menosprecies porque a lo mejor quizás también tu trabajo lo merece. Hombre, supongo porque supongo que merecen, o al menos va gustando porque ya no solo mantengo, sino que aumento mis lectores. Yo recuerdo con este último, cuando salió este último, pues toda la gente venirme, porque el día San Jordi, cuando estaba firmando, queriéndome comprar libros anteriores, porque ya tenían y les gustaba tanto, y así, pero al final resulta que mi lector va teniendo ya mis 10 libros que tengo publicados. Uh-huh. Quizás porque son muy diferentes todos, quizás también porque yo escribo para mí, y sé que si me gusta a mí, le va a gustar a mucha más gente. No engaño, sé que no puedo vivir de escribir, ningún autor o muy pocos autores son los que viven de escribir, entonces me puedo permitir el lujo de ser crítico conmigo y no sacar cualquier cosa. Entonces, pues eso quizás lo agradece el público. También lo que tú te has dado cuenta y habíamos comentado de que mi manera es muy directa. Mi manera es de hablar. Escribo igual que hablo. Es como si estaríamos tomándonos un café y te estuviera contando historias. No ves que hay ningún engolamiento al escribir, no hay ninguna pedancia al escribir. Es escribir para todo el público. Es para decir, bueno, entre la persona que es muy lectora y la persona que es menos lectora. Que disfruten los dos. Uno por cómo lo digo y otro con lo que digo. Entonces, es la diferencia quizás con muchos, que yo no pretendo en ningún momento ser el más listo de la clase. Claro. Yo pretendo de que lo mío vaya gustando, habrá caminos y la gente con mi libro le ayuda a descubrir otras cosas, que después haya otro y que saque pues Cementerios de Asturias y otro que saque Cementerios de Madrid y así vayas abriendo un camino, porque es que hasta entonces, lo que dice Luciérnaga, no existía este tipo de libro. El libro que unificaba cementerios en un solo volumen no había. Había algunos puntos en particular, hubo algo de la gran Nieves con Costrina, hubo algunas cositas así sueltas, pero no alguien que hablara específicamente de cementerios. Se ha convertido casi, según ellos, casi en un clásico. Porque es un libro de largo recorrido, no es un libro que de aquí a un año no se va a comprar, sino que habrá gente de aquí a un año, cuando venga Todos los Santos, pues saldrá otra vez, será un libro de referencia y la gente seguirá comprándolo. Eso espero y eso es lo que te deseo. La vuelta al mundo en 80 cementerios de la editorial Luciérnaga. Ojalá y vendas muchísimos, Fernando, y esta es tu casa. Muchas gracias y aprovecharé las llaves de tu casa que me has dado para entrar más veces. Vale, pues cuando quieras. Muchísimas gracias y que tengas un buen verano. Un fuerte abrazo. Vale, hasta luego, un abrazo.